Hola. Bueno, vamos a iniciar, seguimos el orden del programa, si están de acuerdo, con la primera presentación que se titula La violencia como acontecimiento, aproximación desde la sociología histórica, de Javier Alexander Martínez. Entonces, vamos a presentar por 15 minutos y al final juntamos las preguntas, ¿no? Hacemos las tres presentaciones. Listo, cuando quieras. Sí, gracias. Pues buenas tardes a todas y todos. Bueno, esta propuesta nace de un interés que tengo por establecer puentes de comunicación entre la sociología y la historia. De formación soy historiador y realicé la maestría en sociología política aquí en el Mora. Entonces, pues de ahí nace como ese interés, ¿no? De cruzar ambas disciplinas. Y pues en los dos casos he intentado acercarme al fenómeno de la violencia. En la licenciatura lo hice a partir de los lenguajes políticos y ya en la maestría lo hice desde la antropología del Estado. Entonces, pues es un poco como también desde la perspectiva desde la que voy a partir. Bueno, la que sigue, por favor. Sí, claro. En ese sentido, pues parto primero de algunas generalidades, ¿no? Como les decía, tengo una preocupación por entrelazar estas dos disciplinas, que pues a pesar de que ha habido un desarrollo de ambas a estas alturas en las que ya hay un puente de comunicación quizá obvio, quizá muy naturalizado, pues no siempre ha sido así, e incluso todavía hay muchas reticencias a pensar en los posibles vínculos, ¿no? Porque aparentemente son disciplinas que parten de polos completamente distintos. En algún sentido sí lo es de esta manera, pero bueno, mi interés es más bien ver los puentes de comunicación que hay entre ambas, porque pues me parece que lo que aporte la historia y de lo que carece, pues al final puede alimentar también a la sociología y viceversa, ¿no? Entonces yo parto de esta nota de Edward H. Carr, que ya tiene casi 100 años que dio esta conferencia, en la cual pues él dice, claro, para ese momento, la sociología se construye como una ciencia pensando en las estructuras, en lo inamovible, etcétera, y la historia está pensando en lo particular y lo general, ¿no? Es como el momento de ambas disciplinas, pero dice, hay que establecer un puente, que la sociología piense también en el cambio y la continuidad, y que la historia piense también en las estructuras, ¿no? Entonces, como les decía, bueno, ya a estas alturas me parece que el diálogo es mucho más fructífero, pero a veces queda poco claro de dónde viene esto, ¿no? Muchas veces utilizamos las categorías y y no sabemos de qué disciplina viene, cuál es el proceso de desarrollo que han tenido, entonces, bueno, parto de esto. ¿La que sigue, por favor? Bueno, en ese sentido, también parto de la idea de, pues, abandonar estas luchas a veces muy, pues, no sean anacrónicas, infructíferas, ¿no? De la sociología y la historia, que justo se les ve como disciplinas completamente antagónicas. Recuerdo, por ejemplo, en formación como historiador, siempre nos decían, es que la sociología parece como la hermanastra de la historia que hace tales cosas que la historia no quiso hacer. Dices, no, o sea, al final las dos aportan muchísimo. Yo puse nada más como algunas categorías que entiendo nacen desde cada una de estas disciplinas. En el caso de la historia, la noción de cambio, la noción de continuidad, la noción de temporalidad, la sincronía, la dincronía, la espacialidad, que bueno, viene también más de la geografía, el giro narrativo que se tiene después, la noción de proceso y bueno, la noción de acontecimiento que es recuperada muy fuertemente por la historiografía. Y en el caso de la sociología, me contaron algunas, pero bueno, el hecho social, toda la aportación de la teoría social, lo que es lo social, la sociedad, el objeto de estudio, que al mismo tiempo se traduce en una perspectiva epistemológica de la estructura o la agencia como aquello que es lo que es y mueve a la sociedad, las perspectivas relacionales, o sea, como creo que es más o menos separarlo para tener claro, pero también para saber cuáles son los puntos que se pueden juntar. La que sigue, por favor. Bueno, en ese sentido, retomo también una discusión que tiene Santos Juliá en su libro Sociología Histórica, diagonal Historia Social, porque él dice, bueno, ciertamente las dos disciplinas tienen un desarrollo distinto, pero aunque es distinto, parten de mismas preocupaciones y de debates muy similares a finales del siglo XIX, que durante el siglo XX se van juntando, y él habla de una ciencia social, dice, bueno,
al final las dos están buscando una cosa en común, que es esto: analizar un cuerpo de conocimientos sobre cuya base pueden comprenderse las acciones de los seres humanos como miembros de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que lo que está intentando hacer es juntar el, el objetivo de ambas ciencias a través de la búsqueda de lo causal en lo social y lo histórico, ¿no? Porque pienso también mucho pues en la historia, que es lo que se dice, bueno, las causas hay que buscarlas justo en la historia, pero dice la sociología también mete esa preocupación de, bueno, ¿y lo social qué? O sea, en lo social también hay una dimensión causal, y ambas al final de cuentas son también ciencias interpretativas, no solamente son explicativas, sino que al mismo tiempo parten de la necesidad de interpretar las experiencias. La siguiente, por favor. Y bueno, ya entrando en temas sobre el acontecimiento, yo retomo a este autor, Francisco Ortega, quien define el acontecimiento así: como un momento de ruptura y transformación en las coordenadas tiempo-espacio, en que los significados y las convenciones sociales devienen inciertas. Los acontecimientos, por lo tanto, transforman relaciones sociales que no podrían ser anticipadas a partir de los nexos causales y los cambios graduales que llevaron a ellos. En ese sentido, aunque es muy complicado el establecer el nexo causal que lleva a la erupción del acontecimiento, el acontecimiento sí funciona como un elemento causal para la transformación de las estructuras o de lo que se vive en el plano de la cotidianidad, ¿no? Y en ese sentido, pues el acontecimiento aparece como un fenómeno contingente. La siguiente, por favor. Bueno, como les decía, pues en ese sentido es observable el acontecimiento en lo cotidiano en distintas escalas, ¿no? Ahorita vamos a ver, bueno, les voy a poner dos ejemplos sobre cómo lo entiendo yo a partir de la dimensión simbólica que tiene el acontecimiento en el plano de las narrativas y de las memorias, pero como les decía, a mí me resulta muy fácil entenderlo, por ejemplo, en los lenguajes políticos. La propuesta de Elías Palti, por ejemplo, para la historia conceptual, me parece que parte mucho de eso. Aunque ellos hablan de una revolución que irrumpe en el lenguaje, la premisa es la siguiente: hay algo que trastoca la realidad y hace que los lenguajes disponibles no sean suficientes para dar cuenta de lo nuevo que está ocurriendo. Y entonces ahí es cuando se tiene que crear un nuevo lenguaje político, ¿no? Entonces digo, claro, ahí está ocurriendo un acontecimiento que se ve, pues, no sé, materializado, pero sí expresado en la necesidad de crear algo nuevo, y ahí están los lenguajes, ¿no? La siguiente, por favor. Como les mencionaba, bueno, el acontecimiento tiene este plano simbólico, al menos en dos, bueno, desde dos perspectivas, ¿no? O en dos elementos. Uno, por ejemplo, es la construcción de narrativas y la motivación de la acción. Creo que uno de los que más se ha discutido, por ejemplo, en la historiografía, que bueno, las grandes discusiones fueron hace ya, ¿qué es? Fue el 2018, ¿no? 7 años, que fueron los 50 años del 68, que salió muchísima producción historiográfica debatiendo la forma de entender el 68, ¿no? Porque, pues, prácticamente la narrativa predominante, que se refuerza mucho en los 2000, es que el 68 es el acontecimiento que marca el inicio de la transición democrática, ¿no? Entonces, claro, la historiografía viene a debatir esta idea, pero ahí está ese acontecimiento como un fundador de una narrativa, ¿no? Que incluso a veces ni siquiera se enfoca en la construcción de un repertorio de acción, ¿no? Sino que es en algo que a veces se escapa del propio entendimiento del acontecimiento, ¿no? Se le saca de su contexto y se usa para alimentar otra narrativa. Y el otro caso es, por ejemplo, ese que a mí me llamó muchísimo la atención, porque de hecho cuando salió la convocatoria, acaba de pasar el hallazgo del rancho Izaguirre, que bueno, como recordarán, pues es un campo de exterminio. Y a mí me llamó mucho la atención porque cuando yo presenté la propuesta, quería como trabajar solamente este tema, ¿no? Y me llamó la atención porque dije, bueno, ahorita está muy mediático, pero ¿cuándo va a dejar de ser copado por los medios de comunicación? Digo, es parte del carácter contingente del acontecimiento, pero dije, si se ve a varias escalas, las madres buscadoras lo toman como un momento coyuntural para justo tener más presencia en los medios de comunicación y que su voz sea más escuchada, por ejemplo, ¿no? Permite que la memoria sea estimulada a partir de la aparición de elementos
que reavivan el trauma, que despiertan luchas que llevan tiempo atrás, etcétera. Y entonces dije, claro, aquí el acontecimiento está motivando una acción, no es solamente una narrativa, sino que es una acción concreta. Pero al mismo tiempo, en los días siguientes, salió un video que se le atribuyó al Cártel Jalisco Nueva Generación, en donde ellos dan un discurso muy al estilo de los grupos de fuerzas especiales que se forman dentro del crimen organizado, en donde dicen nosotros, por supuesto que usamos la violencia, nosotros matamos, nosotros hacemos mil cosas, pero no somos los responsables del rancho. Y eso es el Estado, y son las madres buscadoras quienes quieren deslegitimar o desprestigiarnos. De entrada, todo lo que decían era como o sea, impresionante, ¿no? O sea, era impresionante el grado de cinismo para deslegitimar luchas sociales, pero también pensé en eso, dije, bueno, al final ese acontecimiento está siendo utilizado por estos otros actores para desmarcarse, porque al final eso implica entrar en una dinámica con el Estado muy particular que se estudia mucho en los estudios sobre los ciclos de violencia que hay con el crimen organizado, que cuanta mayor visibilidad tienen, mayor fuerza represiva viene por parte del Estado. Entonces dije, bueno, es una estrategia de ellos, pero al final es la apropiación de ese acontecimiento para construir una narrativa sobre nosotros somos esto, pero no aquello. Y es algo que se ha repetido mucho, por ejemplo, tengo muy presente un caso de los Zetas en 2010, en donde también hay una serie de atentados y de asesinatos en Monterrey, y ellos lanzan un pliego, lo publican así en las calles, lo pegan y todo, y dice casi lo mismo, nosotros matamos, nosotros hacemos tal y tal y tal cosa, pero no somos responsables de esto. Entonces nos desmarcamos porque no queremos problemas con tales, ¿no? Entonces dije, al final he visto un doble uso, ¿no? Del acontecimiento. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo entender la violencia como un acontecimiento? Creo que hay que recuperar mucho esta idea de que llega a trastocar una realidad social, una cotidianidad, y en ese sentido retomo una propuesta de Nelson Arteaga y de Javier Arzuaga, de su libro Sociologías de la Violencia. Es un libro muy interesante porque es en un recorrido por las distintas interpretaciones sobre la violencia, que bueno, justo vienen de la sociología, y dicen esto, ¿no? Es algo más que un instrumento. Y ahí está señalando, por ejemplo, autores como, bueno, que vienen de las perspectivas del materialismo histórico, incluso Hannah Arendt, que hablan de la violencia como un instrumento para llegar a un fin. Dice, bueno, sí es eso, pero es algo más allá. La deriva de una disfuncionalidad sistémica, el fracaso de un sujeto o una interacción, ahí dialoga con otra perspectiva que es la de Michel Viorca, quien habla de que la violencia tiene un uso de desubjetivación, ¿no? Entonces dice, sí, claro, hay un proceso que va ligado a eso, pero también va un poco más allá. Dice, es también una textualidad sujeta a interpretación, un texto que condensa aspiraciones, miedos y tensiones sociales, los cuales dotan de un sentido al marco moral de la sociedad y no fuera de él. La violencia como acción simbólica es una forma de entender cómo una sociedad experimenta y comunica la violencia a sus integrantes. Entonces me llamó mucho la atención porque dan por sentado que la violencia es un acto que comete una agresión frente a un tercero, ¿no? O sea, ya sea física, psicológica, lo que sea. Dicen, eso es lo que está de fondo. La siguiente, por favor. Que incluso hay otros autores como Michel Mise que parten del mismo supuesto, o sea, la violencia, más que adjetivarla, más que decir es violencia directa, es indirecta, es estructural, la violencia está, o sea, no se debe de negar esa existencia, pero el sentido de esa violencia debe de venir a partir de la valoración social que se hace de ello. Esto que desde el acontecimiento vemos como la configuración de una cotidianidad distinta, lo que dicen ellos es la violencia configura realidades distintas desde lo social, ¿no? Entonces, esta es como la perspectiva que yo estoy intentando integrar para entender a la violencia como un acontecimiento, y por eso Mises dice que pues la violencia al final se torna performática, normativa y acusatoria, ¿no? Él señala en varios de sus textos, que, bueno, tiene esta propuesta de la acumulación social de la violencia, que ahorita puede ser referente y otra vez, pero en donde dice, bueno, la violencia se convierte al final de cuentas en una categoría moral, porque a partir de lo que entiende una sociedad por violencia, es que se criminaliza, es que se ejerce cierto tipo de acciones,
se restringen cierto tipo de acciones, el Estado se comporta de cierta manera, los productos culturales son aceptados o rechazados, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está ese plano simbólico, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Puedes ir cerrando? Sí, claro. Ok, pasemos a la siguiente, por favor. Ajá. Bueno, quiero hablar de otra problemática que para mí es muy importante, que tiene que ver con, bueno, entendemos que la violencia ocurre como una ruptura, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos casos en los que la violencia es sostenida a lo largo del tiempo? Porque también este caso del Rancho Izaguirre, yo decía, bueno, ¿de qué va a depender su perdurabilidad en la esfera pública? De que ocurra otro acto violento que a este lo pase a, no sé si al olvido, pero a un segundo plano, ¿no? Que hay una narrativa en la que otro acontecimiento más violento se imponga sobre esto. Y entonces, retomando a Gerlach en su libro de Sociedades Extremadamente Violentas, lo que él dice es, no es que la violencia sea perpetua, eso es, desde un sentido lógico, es imposible que la violencia sea perpetua. Lo que encontramos son sistemas de violencia en donde hay una, por así decirlo, como una saturación de actos que se van dando en el tiempo de manera sostenida, pero no siempre continua. Es decir, es discontinua, pero sostenida en el tiempo. Y de esa manera quería pensar, por ejemplo, lo que pasa con el genocidio en Palestina, ¿no? Entender las intifadas, por ejemplo, como acontecimientos de resistencia y rebeldía, incluso la última, la del 7 de octubre, me parece que puede ser entendida en ese sentido, porque lo que hace, entre otras cosas, que por supuesto es un acto de rebeldía y de resistencia del pueblo palestino, pero que al mismo tiempo, cuando pasa el plano de lo simbólico, también es utilizado pues, para construir narrativas, ¿no? Por ejemplo, si vieron las declaraciones de Erdogan en la reunión de la ONU, él parte de esta postura de decir jamás es legal y lo vamos a apoyar en el reconocimiento del Estado palestino. Las naciones occidentales que se han sumado al reconocimiento dicen, reconocemos al Estado palestino, pero no reconocemos a Hamás. ¿Y cuál es el punto para diferenciarlo? Lo que pasó el 7 de octubre, ¿no? O sea, a pesar de que hay acontecimientos previos, dicen, esto es lo que está construyendo la narrativa en su momento. Y claro, desde la perspectiva de Tilly, entre otros, podemos ver que, por ejemplo, lo que hace Israel es utilizar ese acontecimiento como la excusa, pues, para desencadenar una serie de acciones que han sido mucho más violentas, represivas, y que, pues, han puesto sobre la mesa, pues, el genocidio, ¿no? ¿La siguiente, por favor? ¿Ya para cerrar? Sí. Y bueno, entonces la violencia como acontecimiento es un momento de quiebre que puede transformar o reforzar narrativas, es una fractura de lo social y una lucha por lo político, es causa de cambio histórico y de cambio social, mueve estructuras de la cotidianidad y me parece que también es muy importante verlo siempre en distintos niveles de análisis, ¿no? Tanto de los actores, tanto de las instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la que sigue es nada más la bibliografía. Y ya, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, creo que pone sobre la mesa algo que probablemente se va a seguir discutiendo acá, que sobre todo en temas de violencia es bien complicado. O sea, pensar si un hecho violento, porque es muy violento o muy mediático, se vuelve acontecimiento o no. Y si la violencia como esa, o sea, como si el amor así existiera, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no exista, pero sí podemos pensarlo, si está hecho de actos, como lo podemos pensar como algo que está presente todo el tiempo, que creo que eso es algo que medio reta, sobre todo sociológicamente, ¿no? Si tenemos hechos particulares como el que tú hablas del rancho, que te permite ver pues como una estructura de violencia relacionada con el crimen organizado y pues que quizá este hecho permite ver, o si eso es un acontecimiento, ¿no? O sea que creo que igual probablemente sus ponencias resuelvan esa duda, pero igual podemos platicar más de eso al final. Entonces vamos con la ponencia de Adrián Romo, que se llama El Jueves Negro de Aguascalientes, un acontecimiento en materia de seguridad. Okay.
Y bueno, antes que nada, buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Adrián Romo. Soy licenciado en Ciencias Políticas por la Autónoma de Aguascalientes. Hice la maestría en Asuntos Políticos en el Colegio de San Luis y actualmente estoy haciendo el doctorado en la UAS Xochimilco, en el doctorado en Ciencias Sociales en el área de Relaciones de Poder. Y este trabajo se enmarca dentro del seminario que nosotros llevamos sobre enfoques sociopolíticos contemporáneos, en el cual abordamos esta categoría de acontecimiento, que de hecho este es mi primer trabajo que hago sobre esta categoría. Me parece que es muy interesante. Entonces, yo soy oriundo de Aguascalientes y de ahí un poco la temática. Por cuestiones de tiempo yo había hecho muy larga mi presentación, entonces nos podemos pasar a la diapositiva número 4. ¿Sí? Esa mera. Va. Muy bien, bueno, yo había hecho un pequeño esbozo sobre cómo yo iba a entender el acontecimiento, pero bueno, voy a saltar un poco la parte histórica que ya no la hizo saber en mayor medida nuestro compañero. Y bueno, bueno, vamos a ver que dependiendo de las perspectivas de ciertos autores, el acontecimiento es un hecho extraordinario que va dejando condiciones que son potencialmente transformadoras, que van a venir a trastocar el tejido social, o como algunos lo mencionan, van a venir a desarticular el suelo de los hechos y las formas de pensar que son comunes. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ver que el acontecimiento es ese suceso que va a venir a irrumpir un cierto orden social, ciertas estructuras, y sobre todo, muy importante para la ponencia, también va a venir a irrumpir el campo de las nociones individuales y colectivas, no solamente de las formas de hacer de las propias instituciones, sino también de las formas de, de entender el mundo por parte de los individuos. Y bueno, entonces el acontecimiento, como ya se ha mencionado, es un fenómeno que viene cargado de estos elementos que van a romper con la normalidad. Algunos autores hablan de que el acontecimiento viene a establecer contradicciones en los modos de hacer y de pensar. Para la estabilidad va a venir la espontaneidad, para la institucionalidad va a venir la no institucionalidad. Todo este tipo de sucesos, todo este tipo de contradicciones son los elementos que van a poner sobre la mesa los acontecimientos. Y bueno, autores como Robert Puglisi van a hablar de eventos dislocantes, que son aquellos hitos, momentos críticos que van a venir a poner en cuestión nuestros conceptos fundamentales que nosotros tenemos previamente. La siguiente, por favor. Y bueno, nosotros vamos a ver que hay una muy estrecha relación entre el acontecimiento y el orden social, porque uno se va a alimentar del otro. El acontecimiento es tal en cuanto existe un orden social, si no, no podríamos estar hablando de un acontecimiento según la perspectiva de sus autores. Y el orden social va a reconfigurarse, va a reordenarse en la medida que entran en escena los acontecimientos propiamente dichos. La siguiente, por favor. Y bueno, para esta ponencia yo propuse este concepto de acontecimiento que es el que, bueno, va a guiar un poco la reflexión del trabajo del Jueves Negro en Aguascalientes. Y bueno, como tal, yo voy a entender al acontecimiento como un suceso que irrumpe en un orden social, irrumpe con su equilibrio, convirtiéndose en una experiencia de sentidos, eso es muy importante, que produce modos de existencia diferentes a las preexistentes. La siguiente, por favor. Y bueno, en esta medida, ¿cuáles van a ser las preguntas guía del trabajo que yo les vengo a presentar? Bueno, primero, de una manera muy general, ¿qué sucedió precisamente el 15 de febrero de 2007 en el estado de Aguascalientes, el llamado Jueves Negro? ¿Cuáles han sido las percepciones sobre seguridad pública y qué modificaciones han tenido en materia de seguridad pública en Aguascalientes? La siguiente, por favor. Bueno, la propuesta metodológica que yo tengo para esta ponencia es, primero, es un trabajo empírico descriptivo. Básicamente se va a basar en datos muy concretos sobre la percepción de seguridad, el nuevo equipamiento que adquirió la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Aguascalientes y el posible incremento de policías abatidos y el incremento de agresiones hacia elementos de la Policía Municipal y Estatal del estado de Aguascalientes a partir del 2007, el 15 de febrero de 2007. La siguiente, por favor. Y bueno, yo tengo muy claro de qué se trata esto del Jueves Negro de Aguascalientes. Yo soy de allá, pero bueno, les voy a relatar de una manera muy breve en qué
¿qué fue esto del Jueves Negro? Para comenzar, tenemos que tener, digamos, como premisa que en el estado de Aguascalientes, antes del 2007, se tenía un aura de cierta seguridad, de ser un estado tranquilo, que realmente los problemas más importantes que enfrentaba el estado tenían que ver con los servicios públicos, concretamente el agua. Había una concesionaria que se llamaba CASA, que estaba, bueno, tenía una concesión desde hace muchísimos años, y ese siempre era el problema público número uno, percibido por los hidrocálidos. Y bueno, el 15 de febrero de 2007, al sureste de la ciudad, se presenta un percance automovilístico en el cual una camioneta suburban negra con placas sobrepuestas del estado de Jalisco se vuelca. Presuntamente esta camioneta venía siendo perseguida por otros dos vehículos. Y esto fue muy cercano a las instalaciones de la Universidad del Valle de México, Campus Aguascalientes. Es una zona residencial, de hecho, en ese momento esta zona prácticamente se estaba construyendo. Al lugar de los hechos llegan dos policías, trabajan 4 elementos de la Policía Municipal del Estado de Aguascalientes, y al realizar los informes de rutina se percatan que al interior de la camioneta hay armas de alto calibre. Acto seguido, los tripulantes de esta camioneta comienzan a atacar a los policías, y llegan las dos camionetas que presuntamente estaban persiguiendo a la camioneta Suburban y también abren fuego contra los policías. Así, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esto? Es que 3 elementos de la Policía Municipal del Estado de Aguascalientes pierden la vida en el lugar de los hechos, y horas más tarde un cuarto policía pierde la vida en el hospital Miguel Hidalgo, y además de que otros 2 policías en el enfrentamiento van a resultar heridos. Esa es la camioneta suburban que se desploma, y estos son los elementos de la Policía Municipal. Así, ahora. Ahora, esto desencadenó una serie de operativos a lo largo de este jueves 15 de febrero del 2007, que se va a desplegar no solamente en la ciudad capital del estado de Aguascalientes, sino va a ser alrededor de prácticamente todo el estado. Se registraron varios operativos en los 11 municipios que conforman el estado de Aguascalientes. Hubo un segundo enfrentamiento a espaldas de la Universidad del Valle de México, que es donde se da, digamos, esta colisión de los automóviles, en la colonia Loma Bonita. Ahí presuntamente se van y se encierran algunos presuntos responsables de la primera balacera, se refugian en una casa y da lugar a este segundo enfrentamiento. En ese lugar no hay heridos. Posteriormente llegan elementos del ejército en colaboración con la Policía Municipal y Estatal, desalojan a toda la Universidad del Valle de México, a los estudiantes, para buscar ahí presuntos responsables. Y bueno, la siguiente, por favor. Ahora, horas más tarde hay un tercer enfrentamiento, pero esto se va a ir prácticamente al otro lado de la ciudad, concretamente en el poniente, y esto es enfrente de otra universidad, que es la Universidad de la Concordia, y ahí se logra la captura de 2 presuntos criminales, de 2 presuntos sicarios, pues, de hecho, para ser más precisos. Y poco después, a las 14 horas, se va a descubrir una supuesta casa de seguridad, en donde se van a descubrir también armas de alto calibre, presuntas posesión de drogas, y en este lugar también se logra la detención de otras 2 personas. La siguiente. Ahora, es muy importante también tener claro que cuando se desarrollan estos hechos, las redes sociales no tenían el auge que tienen en este momento, en el cual nosotros podemos ir siguiendo los sucesos prácticamente en tiempo real. En ese momento no, pero sí fue bastante notable la cobertura mediática que se le dio a este hecho, porque prácticamente durante todo el día hubo una cobertura, sobre todo de radio, y también hubo tomas de televisión. Y esto también escaló digamos, en forzar un poco una respuesta gubernamental, que fue básicamente una conferencia de prensa que encabeza el fiscal en ese momento, que era Javier González Fischer, en que declara que este evento en Aguascalientes, digamos, como para calmar un poco aura de incertidumbre que se respiraba en ese momento, era un hecho aislado en el estado de Aguascalientes, y de hecho lo era. Posteriormente, ya más tarde en la noche, el gobernador del estado, que en ese momento era Luis Fernando Reynoso Femar, también da una rueda de prensa donde solicita ayuda federal y anuncia que la Fiscalía
Que son los policías con los que generalmente se tiene más, más contacto directo. Generalmente es con los que más nos relacionamos. Así. Ahora, la parte que a mí me parece un poco más reveladora en cuanto a este trabajo es la percepción de inseguridad en el estado de Aguascalientes a partir de 2007. Vamos a ver nosotros que la media nacional de inseguridad en la INVIPE, que es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, digamos que el promedio de percepción de inseguridad a nivel nacional es del 73%. Aguascalientes se encuentra en el 50.8%, muy por debajo de la media nacional, pero esto no debe dejar de lado el hecho de que prácticamente la mitad de las personas que fueron tomadas en cuenta para este estudio empiezan a percibir el estado de Aguascalientes como un lugar inseguro, un lugar que en su entorno inmediato no se encuentran de todo seguros para ellos poder realizar sus actividades diarias. La siguiente, por favor. Ahora, también es importante mencionar que desgraciadamente este estudio se hace a partir del 2011, o sea, 4 años después de Werner, pero varias conclusiones o, bueno, varios datos interesantes podemos sacar de aquí. El primero es que la percepción de inseguridad más baja que se ha tenido del 2011 al 2024, que es este estudio del año anterior, la percepción más baja ha sido del 42.5%, que al final de cuentas, si lo pasamos, digamos, a un contraste con la totalidad del Estado, pues sí, es un porcentaje bastante considerable. Y el pico de inseguridad o de percepción de inseguridad lo tenemos en el 2018 con un 60.9%, que es demasiado alto. La siguiente, por favor. Y bueno, lo más interesante, que era lo que les mencionaba prácticamente al principio de esta charla, es que en el estado de Aguascalientes la inseguridad o esta situación en la cual se podría percibir el entorno como inseguro no era una realidad.
estuviera consumada en el estado de Aguascalientes. Lo que yo les mencionaba, generalmente el problema público número uno era la presión del agua y la concesionaria. Y podemos ver que a partir del 2011, según los hidrocálidos que fueron tomados en cuenta para este estudio, la inseguridad es el problema número uno y por mucho. Por ejemplo, en el año donde se dispara digamos, la diferencia es en el 2020, donde el 69% de los hidrocálidos considera el problema público número uno a la inseguridad. Y bueno, solamente para contrastarlo con otros, solamente el 18.4% de estas personas considera, por ejemplo, el tema del agua como un problema público número uno. Entonces ahí sí podemos ver, digamos, un cambio en lo que los hidrocálidos percibían como problemas públicos número uno, y el tema concretamente de la inseguridad sí tiene un revuelo bastante importante. Y bueno, ya para ir cerrando ya las reflexiones finales, bueno, me quedo un poco con las últimas dos, si lo podemos cambiar de diapositiva, por favor. Bueno, es que la mayor parte de los individuos tomados en cuenta para este estudio advierten precisamente este ambiente de inseguridad en su entorno inmediato, que puede ser sus colonias, sus lugares de trabajo, escuelas, etcétera. Y eso contrasta, ¿no?, con el ambiente anterior y cómo se percibía, y no solamente en el estado de Aguascalientes, solamente por mencionarlo, yo he tenido la oportunidad de estar en varios estados de la República, y sí he notado también yo un poco el cambio, esto ya solamente a manera de comentario, en cómo ya se maneja la percepción de seguridad. Muchos colegas me han llegado a comentar de que cuando vaya en carretera, por ejemplo, para Aguascalientes, hay que tener mucho cuidado, ¿no?, porque ya se maneja este tipo de situaciones. Y bueno, esto, digamos, es un trabajo que apenas es mi primer trabajo sobre esto, me parece que da para mucho más. Por ejemplo, analizar cómo ha sido, por ejemplo, el cambio legislativo en el estado de Aguascalientes a partir de este hecho violento, cuáles han sido las medidas que han tomado la institucionalidad para abordar esta problemática y, bueno, seguirle entrando a esta situación de la percepción de los ciudadanos y cómo ellos perciben la seguridad del Estado. Y, pues, bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Adrián. Bueno, pones cosas muy interesantes también para la discusión que ya habías mencionado antes, Adrián, ¿no? O sea, la idea del lenguaje, o sea, de fijar un nombre para algo y empezar a hablar de jueves negro para rastrear el fenómeno, ¿no? Eso por un lado, el papel de los medios como un agente movilizador fundamental para que algo se estabilice y podamos empezar a hablar de eso y rastrearlo, ¿no? Porque supongo que esto que haces de qué fue lo que pasó, que es algo también, es una pregunta muy histórica para construir una primera narrativa, y a partir de ahí decimos, bueno, esto fue lo que pasó y esas fueron las consecuencias. Tú hablas de este hecho como un acontecimiento en temas de seguridad pública, ¿no? Y que claramente es una ruptura con el orden, ¿no? Mientras que antes se preocupaban por el agua, se empiezan ahora a preocupar más por la seguridad, pero además hay una idea de la modificación de la vida cotidiana, los espacios que antes creíamos seguros, ¿no? Y ahora ya no. Y bueno, que además es un periodo crítico fundamental para estudiar la violencia en México, ¿no? Entonces, pues bueno, igual quizá ahorita con la conversación de Edgar, por ahí podemos tejer y dejar algunos puntos también. Vamos a ver, adelante. Tú no traes presentación, ¿no? De hecho, ¿qué va a decir ahora? Quizás que no te presentación. No, no te preocupes. O sea, si te sientes cómoda así, está bien. Vale. Sí, bueno, más bien como que me disperso mucho y entonces Va. traje un escrito, espero no por mientras trataré de comentarlo también. Bueno, perdón, el Sí. nombre de tu ponencia se llama Fidelidad al acontecimiento, el caso de la guerrilla mexicana en los años 70. Bueno, y eso. Hace ya casi 6 años entregué toda una tesis a pensar la Liga Comunista 23 de septiembre como un acontecimiento. Hoy, como considero debe ocurrir con el pensamiento, no me atrevería a afirmar algo semejante. Mi interpretación ha cambiado. Me he permitido no hablar ahora solo de acontecimiento en el sentido estricto de Al-Albadir, sino de una fidelidad al acontecimiento. En consecuencia, mi contribución aquí será más recatada, mínima. Me centraré en el caso de la Liga Comunista 23 de septiembre, aunque desde luego esto no significa que este movimiento armado resuma todas las manifestaciones guerrilleras de los años 70.
Esta elección estriba en la consolidación de un ideario político de corte marxista, de una organización que aglutinó a muchas de las expresiones disidentes armadas en México durante toda la década de los 70. Asimismo, de ninguna manera desestiman las llamadas luchas o guerrillas campesinas. Me propongo entonces presentarles esto desde un punto de vista filosófico, histórico y político, a partir de tres cosas esencialmente. La primera, una crítica a la noción de acontecimiento y la fidelidad desde la potencia de la filosofía de Alain Badiou. Un segundo punto, una exploración de los procedimientos de verdad, lo acontecimental como emergencia y su horizonte de composibilidad. Y plantear algunas ideas para poder pensar la erupción de la guerrilla con una fidelidad al acontecimiento. Desde la mirada del filósofo francés marroquí Alain Badiou, el acontecimiento es un punto muy cercano a la verdad. No se trata aquí de una verdad de adecuación mediante la cual se inscriben las formas correctas o convenientes que se erigen como ideales de carácter moral, y tampoco es una interpretación que dé sentido o que se coagule en el significado, en el dique de lo simbólico. Por el contrario, la verdad que concurre con el acontecimiento es una verdad disruptiva, inquieta y poco tolerable, una verdad de apertura, una verdad a veces funesta y estremecedora porque desvela lo impensable, una verdad que se encuentra muy cerca de lo que Freud denominó como síntoma, es decir, el carácter sintomático de una verdad es que pueda proferir un horizonte no clausurado y tampoco universal y radicalmente interpretable. El síntoma desvela una verdad que se funda en un sitio ritual con efectos retroactivos. Esto tiene diversas consecuencias en la dispersión de la política. Algunas de ellas habían sido ya elaboradas por el también francés Althusser en su exploración freudiana de la política. Althusser llevó el síntoma al estatuto de una lectura que podía elucidar la sobredeterminación y la contradicción de los procesos políticos. Es decir, toda vicisitud política es una red de elementos que se encuentran de manera homológica al sueño, apresados en una organización en torno a un vacío indescifrable que Freud concibió como el ombligo del sueño. Esta circunstancia refleja también el décalage, es decir, el desajuste del sentido. Para Badiou, esa instabilidad es también fundamental, ya que le permite comprender que la verdad no es una y requiere de operaciones y relaciones. Es decir, una verdad se produce mediante procedimientos específicos, genéricos, en términos de Badiou. Uno de ellos es justamente la intervención política, pero también lo es el amor, el arte y la ciencia. Allí puede emerger lo inusitado, ya que todo acontecimiento requiere que los sujetos tomen una posición ante lo que éste desvela. En este sentido, para Badiou, la fidelidad es un conjunto de procedimientos por los cuales se discierne en una situación a los múltiples cuya existencia depende de la puesta en circulación de un múltiple acontecimiento. Fin de cita. La fidelidad, como afirma Badiou, está estrechamente asociada con la disposición amorosa, pero el amor aquí no tiene que ver con contratos morales, criterios esperables o una supuesta igualdad. Por el contrario, este procedimiento trabaja con diferencia y multiplicidad, con el rasgo mínimo que el semejante desvela en el amante, una idea muy cercana a la propuesta por Jacques Lacan respecto a que el amor nos permite descubrir en el otro nuestra propia diferencia constitutiva. La fidelidad conlleva el sostenimiento y la apertura ante lo indecidible. Esto fractura de tajo cualquier forma de psicologización de la política y del amor, pues ambos procesos, más que un acuerdo, reflejan la construcción de la propia escena del dos, y no del uno, como nos propondría Gilles Deleuze. Debido a ello, la política y el amor, más que una repetición o un eterno retorno, son una posibilidad de lo extraordinario en el amplio sentido de este término. Es una apuesta a una fidelidad, a veces sufrible y dramática, ante la imposición de modos de ser y de existir. En la filosofía de Alain Badiou resulta impensable hablar de posverdad o de verdades diversas en el sentido narrativo. La verdad y su multiplicidad solo pueden explicarse por su carácter real e indiscernible que no cesa de no escribirse. Es producto de las contradicciones políticas y la inestabilidad. De este modo, podemos percibir que toda erupción política acontecimental tiene un sitio de acontecimiento que no brota de la nada y que está más cerca de lo que se ha reprimido por intolerable y ha sido dirigido a la neutralidad. A un procedimiento de verdad no le guía el horizonte de lo correcto o de lo ajustado. Cuando adecuamos la verdad a lo que debería ser, como ocurre en muchos procesos políticos, reducimos su alteridad. La verdad es traumática e implica un posicionamiento político, y esto se hace extensivo al acontecimiento. De nada sirve detectar el acontecimiento si no hay una posición ante sus dimensiones y sus efectos. No se trata de una posición heroica ni victimista.
Badiou la propone como una posición de fidelidad. De esta forma, Badiou distingue tres tipos de sujetos ante el acontecimiento. El sujeto oscuro, que intenta retornar a lo conservador y estandarizado, a pesar de reconocer el acontecimiento, como ocurre con algunas posiciones fascistas. El sujeto reactivo, quien rechaza las posibilidades e intenta permanecer supuestamente neutro, como suele ocurrirle a muchos aduladores de la ciencia, en su sentido más cargado a la derecha. Y el sujeto fiel, que se obstina en perseguir las consecuencias de la indeterminación y lo acontecimental. Permanecer en la fidelidad no es una idealización ni la priorización de banalidades ciertamente funestas. La fidelidad implica permanecer en la inventiva de la incertidumbre. Por ello, para el amor y la política no hay claves dadas, sino procedimientos de verdad que permiten desconocer nuestra experiencia y lo que supuestamente somos. Esto, una y otra vez, puede leerse en la acción política de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, la Liga Comunista y otros actores de la guerrilla mexicana. No todo lo que ocurre es un acontecimiento. La generalización de esto se la debemos en gran medida al pensamiento de Deleuze, que, dicho de forma puntual, se aleja del materialismo del encuentro para apostar a una territorialización ciertamente individualista de lo uno. Para Badiou, por el contrario, el acontecimiento es la creación en el mundo de la posibilidad de un procedimiento de verdad. No es el creador del procedimiento en sí. Esto significa que lo acontecimental propone un horizonte de composibilidad inesperada, pero sobre todo imprevisible. En esto reside una de las diferencias medulares entre el acontecimiento de Deleuze y de Badiou. Mientras que para Deleuze un acontecimiento produce un sentido unívoco, un devenir inmanente del ser, para Badiou es lo múltiple, lo no pensado, incluso lo irracional que opera con la verdad. Es un momento evanescente, separador e intemporal. Esta expresión está muy alejada del acontecimiento-efecto que plantea Deleuze y que encierra al ser en el uno del sentido. El acontecimiento no es una categoría, sino el empuje a una posibilidad múltiple de la cual es imposible dar cuenta en su totalidad. No se pueden conocer los efectos del acontecimiento, no por falta de razonamiento, sino porque en los procesos políticos lo primero que estorba al acontecimiento es la interpretación sesuda y clausurada de lo ocurrido, lo que comúnmente denominamos dar o hacer sentir. El acontecimiento en Badiou muestra el empuje de lo que en Jacques Lacan podemos comprender como lo real, aquello que no cesa de escribirse y que da un horizonte de composición con un objetivo imposible. Lo real requiere de un vórtice, de un vacío de aquello que no lleva a un nombre determinado. Debido a ello, el acontecimiento para Badiou solo puede pensarse anticipando su forma abstracta y se le comprueba en la retroacción de una práctica de intervención. Una situación política dada no necesariamente es sintomática o acontecimental, sino requiere de un procedimiento que dé lugar a un sitio de la mente. No hay una equivalencia entre el hecho político y el acontecimiento. El primero tiene una cualidad neutral y el segundo es una apertura desbocante que apunta hacia un movimiento de lo no clausurado. Es debido a esto que Badiou utiliza un neologismo en francés para dar cuenta del acontecimiento, la composibilité, que es un juego de palabras que implica componer y la posibilidad. Para ello deben existir condiciones que den cuenta de la posibilidad de una verdad propia de la multiplicidad. El acontecimiento adviene desde un acto fundador que compone los elementos de lo posible. El acontecimiento, en efecto, solo pueden conocerse sus condiciones como un ultra uno, un elemento que se interpone entre el vacío y el acontecimiento en sí mismo. Entrando en materia, la Liga Comunista 23 de septiembre fue un movimiento armado que surge de manera singular en el horizonte político mexicano. Su integración formal data del mes de marzo de 1973 en Guadalajara, cuando se organizaron un gran número de disidencias que se encontraban activas en el país. Sin embargo, su armado es heredero de una larga tradición de luchas tanto estudiantiles como campesinas. Su mismo nombre puede ya aludir a un suceso previo que es el asalto al cuartel Madera el 23 de septiembre de 1965, hace unos días. Hecho que, para Laura Castellanos, es el inicio del llamado Movimiento Armado Socialista en México. De inicio y tomando como base las ideas de Alain Badiou, me niego de forma rotunda a pensar que la guerrilla de los años 60 y 70 en México sea un efecto natural de las protestas estudiantiles de 1968. Permanecer en esa lectura nos pone a disposición de lo uno, en el sentido de Deleuze, y no de lo múltiple en la lectura de Badiou. A esa movilización, y en especial a lo ocurrido el 2 de octubre, solemos llevarlo al estatuto de lo acontecimental, y desde mi punto de vista, el 68 es también producto de la multiplicidad que le precedió.
Les pido no malinterpreten, el 68 fue un cuento lamentable, reflejo puntual de la miserable acción estratégica del Estado mexicano, pero no es, en sentido estricto, un acontecimiento. Considerarlo el inicio de la radicalidad de nuestro país es reducir, de entrada, las justas movilizaciones de los estudiantes morelianos en 1966, las huelgas de médicos, maestros y ferrocarrileros, que también fueron reprimidas, y desde luego las luchas campesinas en Morelos, Guerrero y Oaxaca, que también contaron con sendas y marcadas restricciones. A todas estas movilizaciones se les da un foco menor, desde mi punto de vista, porque la verdad que opera en el 68 es la adecuación, aquella de que las revoluciones solo pasan por los jóvenes, y en efecto, esta idea, algo conservadora, anula también el apoyo obrero de madres y padres de familia y de otras organizaciones que participaron en el movimiento estudiantil en 1968. En consecuencia, tenemos que buscar el acontecimiento o su secuencia en otro movimiento evanescente dentro del horizonte político radical. Desde mi perspectiva, ese acontecimiento es la Revolución Cubana. Lo realizado por el pueblo cubano refleja lo imposible a unos pasos de Estados Unidos. Es como si el acontecimiento brotara en la contingencia que lo representó. Es el cúmulo de contradicciones. Es el fallido ataque al cuartel Moncada del 26 de julio, Fidel Eche en México, Francisco Gutiérrez Barrios dejándolos partir a la isla en el Granma, el entrenamiento de tiro de las brigadas cerca del Nevado de Toluca, o las expediciones al cerro de Chiquihuite y el Popocatépetl, y hasta el uso de una bibliografía especializada en marxismo-leninismo en las casas de seguridad del movimiento. La Revolución Cubana expresa la contingencia propia de un acontecimiento. Es una ambigua discontinuidad en el horizonte político latinoamericano. Es el lugar de lo impensable que tuvo que ser pensado de forma retroactiva por quienes allí encontraron una composibilidad. No hablamos aquí de influencia, sino de un horizonte contingente que desde su inusitada victoria replantea el panorama político de diversas luchas en toda Latinoamérica. Lo que hace un acontecimiento a la insurrección cubana es, en efecto, la fidelidad que se otorga a la ruptura provocada en Latinoamérica por los cubanos. No es la heroicidad de Camilo Cienfuegos, el Che o Fidel, es la apuesta fiel a una causa que, como todas las causas interesantes en la existencia, parecen ser causas perdidas. Es una fase de Lacan. Pero la misma revolución cubana puede ser considerada como una secuencia de un acontecimiento si lo vislumbramos desde el comunismo internacional. La hipótesis comunista, en palabras de Badiou, establece que es practicable una organización colectiva diferente que elimine la desigualdad en la distribución de la riqueza e incluso la distribución del trabajo. Eso está presente en las versiones históricas y en sus secuencias, y responde a la configuración local de particularidades del pueblo cubano y de toda Latinoamérica. Es también Allende, el exilio argentino y uruguayo, los tupamaros, entre muchas otras expresiones condensadas retroactivamente. En consecuencia, podemos preguntarnos cómo se configura la fidelidad ante el acontecimiento cubano permanente en la hipótesis comunista. En primer lugar, esa fidelidad es el reflejo de que no hay un horizonte unívoco de guerra o militancia, que las expresiones subversivas son, a menudo y como los procesos subjetivos, contingentes y elementos que parten de un vacío que se encuentra cada vez más cerca del ente que del ser. Una brecha que está más del lado de lo real que de lo significado, una prueba de la aleatoriedad del valor del significante. Nada puede ser enteramente nombrado sino a condición de la indeterminación, y por ello la fidelidad al acontecimiento estriba en lo que fue apostado por los militantes de la Liga Comunista, por la azarosidad de sus alianzas y de hecho también por la forma de nombrarse, sugiriendo por ejemplo el asalto al cielo en alusión a Marx en torno a la Comuna de París, o los militantes de la Liga en Sinaloa que se adjudicaron el nombre de enfermos para producir más guerrilla. La Liga confirma ser también una secuencia de fidelidad al acontecimiento si nos concentramos por un momento en la acción de algunos de sus sujetos implicados. Tomemos el caso del querido y conocido Guaymas, Mario Álvaro Cartagena López, y por el otro, el acomodaticio y tristemente célebre Tragabalas, Jesús Zambrano. El primero fue herido de muerte y logró salvar la vida perdiendo una pierna, además de ser detenido por el ejército. Perdió a su compañera de vida y hasta sus últimos días permaneció dando charlas y entrevistas recordando la importancia de las movilizaciones de la Liga. Por el otro lado, Jesús Zambrano, después de ser detenido y haber librado el fusilamiento del ejército que le hirió y le deformó la mandíbula, formó parte del PRD, a quien cavó su tumba, entregándose sin tregua
al pacto entre el PRI y el PAN para oponerse a Morena. El Guaymas, en su constante lucha y en términos de barrio, puede ser un sujeto fiel al acontecimiento y a las discontinuidades que éste suscitó en la política mexicana. El otrora tragabalas terminó convertido en un relegado militante que coadyuvó al intento de perdurabilidad de un régimen que le atravesó con plomo. Zambrano, de forma penosa, sería lo que Badil designa como un sujeto oscuro, aquel que toma distancia de la secuencia de acontecimiento o lo reduce a la saciedad del sentido y la tradición. La Liga Comunista y su actividad guerrillera forman parte de los estrepitosos raudales de la llamada Guerra Sucia. Su expresión y manifestación en el cuadrante de las disidencias mexicanas no ha sido del todo reconocida en sus particularidades. Esto nuevamente comprueba el intento de los discursos dominantes por reducir su contingencia y los surcos que teje en la ya asimilada historia neutral de nuestro país. Prueba de esto es el intento por fijar los sentidos, el rechazo de la derecha a la inclusión de sus acciones en los libros de texto gratuito, reduciendo a la guerrilla a la lógica de los comunistas trasnochados, o, en paralelo, recordando año con año la muerte de Eugenio Garza Sada en un intento de secuestro por parte de la Liga, vanagloriando la vida y el éxito del empresario y dejándose de lado la acción guerrillera y las finalidades que tenía el secuestro. Como podemos observar y en conclusión, la Liga Comunista fue más allá de la guerrilla de los 70, pues expresa una discontinuidad acontecimental que plantea otras verdades en el entramado político nacional. De igual manera, la represión organizada del Estado no solo redujo la vida de los guerrilleros, sino intentó instaurar el sentido de olvido y toda una contrainsurgencia discursiva que buscaba controlar aquello de lo real que es puesto de manifiesto por las disidencias. Muchos de los mecanismos represivos bien organizados que aminoraron a las guerrillas pueden dar cuenta de estas dimensiones, pero también lo pueden hacer otras movilizaciones que dieron origen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional o al Ejército Popular Revolucionario. Finalmente, la Liga Comunista y la guerrilla mexicana en general lograron su cometido, sostuvieron una fidelidad al acontecimiento de la disidencia cubana y a la hipótesis comunista. Esa hipótesis que, aún en nuestros días, no deja de ser vapuleada una y otra vez por los medios y la derecha, y cuya opacidad sirve en gran medida para dividir la vida colectiva en el estruendo de las identidades y las llamadas metafísicas del poder. Muchas gracias, Edgar. Bueno, pues nos retó a sociólogos y historiadores a poner palabras bonitas, ¿no? Como darle la posibilidad de lo no pensado, de la verdad, la fidelidad y de lo extraordinario. Pero creo que sí, o sea, que el reto es un poco al final lo que haces, o sea, es cómo tejemos, cómo pensamos que es la consecuencia o la herencia de un hecho, ¿no? O sea, tenemos que partir de algo material porque si no, qué angustia, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante, que creo que es lo entretenido de estudiar acontecimientos, es un poco decisión de quien investiga, cuál es nuestro punto de partida, pero bueno, dejas como marcada la idea de lo extraordinario como algo que tiene que determinar, ¿no? O sea, que tendríamos que pensar que tendría que ser nuestro punto de partida, y eso depende de quién nos mire, ¿no? Entonces, bueno, pues muy interesante tu ponencia, Edgar, muchas gracias. Y tenemos unos minutillos para preguntas. No sé si tengan preguntas entre ustedes, preguntas de ustedes. ¿Quieren que recojamos alguno? O bueno, vamos a ver si se llenan las masas. Adelante. Sí, pues, muy valiosas las ponencias de cada uno. Yo creo, estoy seguro que me parece que los tres distinguen como característica importante la contingencia como parte del acontecimiento, aunque obviamente con distintos modos de pensarlo, ¿no? Y estaba, digamos, imaginando pues cada uno de los sucesos que están compartiendo, que pues se tornan distintos respecto a cada circunstancia y las propias asimetrías del poder, ¿no? Hizo pues Palestina, lo que estamos viviendo ahorita,
o el rancho, estas cuestiones manipuladas y también el puesto de la guerrilla. Y quizás a lo mejor es muy cliché mi pregunta, pero ¿cómo diferenciar los diferentes tipos de violencia, llámese estatal o subversiva, de resistencia, respecto a oye, qué lugar ocupan? O sea, ¿cómo diferenciarlas respecto a... Ahorita creo que yo mismo me puedo responder respecto a este sujeto fiel, dijiste, Edgar, fiel, que yo no lo había notado en consideración cuando leía a Bobbio. Me parece que ahí hay algo distinto, o sea, hay una cierta tipología que nos dice, bueno, aquí hay ciertos sujetos y que pueden diferenciar cómo ejercer la violencia, bueno, tratando de hacer como el eje que los une, ¿no? Que atraviesa estos temas. Entonces, ¿qué lugar ocupa este tipo de violencias y cómo diferenciarlas del poder estatal respecto al poder de resistencia, llámese intifada, llámese guerrilla, llámese... Bueno, no lo sé. Espero explicarme. Entonces, esa sería mi pregunta, que igual es una cuestión más teórica, no lo sé, pero sería mi pregunta. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? David. David. ¿Quieren contestar? Quería hacer una pregunta también. Bueno, te anotamos, claro. Bueno, entrada, igual, me encantó, tiene mucho que no ando en discusiones académicas, entonces fue como, de repente un bomberazo de refrescarme y ahorita justo con las categorías dije, no, pues, tengo que regresar a esto, pero bueno, es un poco las condiciones de la vida, ¿verdad? Para Adrián, me llama la atención el pensar en este acontecimiento como un momento en el que el estado de Aguascalientes toma la decisión de hacer algo con su aparato armado, ¿no? Porque si lo pensáramos, por ejemplo, en una escala nacional, ¿qué lugar tendría ese acontecimiento? Porque desde el sexenio de Calderón se viene dando esa situación de actualizar el armamento de las Fuerzas Armadas, de las policías, debido a la propia respuesta generalizada del crimen organizado, ¿no? A partir sobre todo de la erupción de los Zetas. Entonces, ahí pues me queda como un poco esa duda, ¿no? O sea, dentro de un contexto más amplio, de un proceso más sí, complejo en el que se va dando ese rearme continuo, ¿cómo se inserta ese acontecimiento, no? Y para Edgar, me haces pensar en si la búsqueda del acontecimiento no es también esta falacia que denunciaba Mark Bloch del origen, ¿no? Que a veces pareciera que buscamos siempre un acontecimiento para decir, este es el origen de las cosas, ¿no? Y más bien me haces pensar en que también pensamos o sea, el acontecimiento como algo singular, cuando quizá también podríamos pensarlo como una pluralidad, ¿no? O sea, a veces pensamos el acontecimiento es este y no estos, ¿no? Y pienso, por ejemplo, una reflexión que hizo Edmundo Gorman sobre el levantamiento de Hidalgo, ¿no? Que justo remitiéndonos a estos orígenes, y bajo esta relectura del proceso de independencia, que dicen, bueno, Hidalgo no logra la independencia, y él dice, no, pero da el piedrazo. Y dice, claro, o sea, hay una lectura muy interesante del acontecimiento, ¿no? Gracias. Y bueno, no sé. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Bueno, un poco para los tres, creo que, bueno, ahí están hablando de hechos particulares, ¿no? Que permiten ver condiciones estructurales de distintos contextos. Y un poco retomando la pregunta que hace Javier sobre los contextos más amplios. Si en el estudio de sus casos ustedes pueden hablar de acontecimientos que provocan rupturas en una escala que sea perceptible para quienes lo viven, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, o si esto, como dice Javier, tiene que ver con escalas más nacionales. Bueno, para quienes vivimos en el centro, Aguascalientes se considera el centro, Sí. bueno, para quienes vivimos en la Ciudad de México, eh,
que tenemos más como una lectura de, lo que pasa en el norte o lo que pasa en el Bajío, Aguascalientes no figura como un lugar. No es el centro de Y esa yo nunca había escuchado el Jueves Negro, pero para mí que el de ahí sí. Entonces creo que el nivel de las escalas es algo que también tendríamos que considerar como algo importante, ¿no? O sea, no sé, pensando en el caso de la liga, podríamos hablar de un fenómeno nacional, no lo sé, ¿no? O sea, un poco la invitación es a pensar si quienes somos contemporáneas o contemporáneos a esos acontecimientos lo espacialmente y temporalmente lo vivimos como tal, o si solo es una lectura de quien investiga, ¿no? O sea, si solo podemos ver el acontecimiento 20 años después, o 10 años después, o 20 años después. Sí. Yo quiero preguntar algo. Estoy tratando un poco como de elaborarlo, ¿verdad? A ver si les puedo como transmitir mi duda. O sea, a mí me queda claro que el acontecimiento es algo que sucede y que de alguna manera genera algún proceso de cambio, transformación, ¿no? Que tiene un impacto importante dentro de algún contexto específico, ¿no? En los tres casos hablan de ciertos contextos o situaciones que, ¿no? logran como dejar ver que algo acontece. Y en ese sentido, como dónde está o cómo está transversalmente vista las violencias o la violencia, que es uno de los temas que ustedes pues están tratando en función de estos acontecimientos. O sea, como que mi duda es, ¿la violencia en sí misma puede ser entendida como un acontecimiento o hay ciertos sucesos que devienen como acontecimiento a partir de las violencias? ¿No? Y o sea, no sé si me expliqué, pero me quedo pensando un poco en los tres casos y no solo creo que de manera transversal. Bueno, si quieren contestar en el orden que presentaron, Sí. tenemos como 15 minutos, entonces Ok. 5 minutos para... Sí, gracias. ¿Cómo te llamas? Merari. Merari. Sobre la diferenciación de los distintos tipos de violencia con relación a los sujetos. Yo, por ejemplo, en mi tesis de maestría, utilizo el concepto de represión para hablar de violencia estatal. Entonces, fue como muy polémico, ¿no? Porque es como, híjole, para hablar de una violencia que se hace convertir en una organización de represión. Pero ahí creo que por eso quise en esta ocasión hacer estos pasos hacia atrás para explorar estos puntos entre las disciplinas, porque creo que depende mucho también esas categorías, cómo las vamos a construir, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, se puede hablar de una represión desde el Estado contra el crimen cuando se habla, por ejemplo, de violencia colectiva, ¿no? Cuando se entiende el crimen organizado como una violencia colectiva, es decir, cuando el sujeto sobre el que se ejerce la violencia se caracteriza de cierta forma, ¿no? Yo utilizo mucho a este sociólogo Michel Mise, y él, por ejemplo, cuando habla de la acumulación social de la violencia, dice, pues a lo largo de un periodo de tiempo se van construyendo tipos criminales, como si fueran tipos sociales, ¿no? Y en esa medida, la violencia se modifica en función de cómo se construye el actor sobre el cual se va a ejercer la violencia, ¿no? Entonces, creo que justo cuando le damos una dimensión histórica tanto a los sujetos que ejercen la violencia como a quienes sobre quienes se ejerce la violencia, podemos identificar que sí hay una diferencia ahí, bueno, ahí creo yo que está, ¿no? O podría estar. Con respecto a los acontecimientos que provocan rupturas en quienes lo viven. A mí, por ejemplo, una de las cosas que hice en la investigación de la maestría también fue entrevistar a exmilitares, policías federales, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ellos el acontecimiento yace en la ruptura de un acuerdo que ya estaba establecido, cuando ellos dicen, no, pues nosotros estábamos en algún otro estado y nos mandan a Tamaulipas, por ejemplo, a Reynosa. Y resulta que en Reynosa ya hay prácticas estructuradas entre autoridades y crimen organizado.
Y entonces llegamos nosotros sin conocimiento de esa estructura, y entonces llegamos a hacer la primera orden que tenemos que llegar, barrer o lo que sea, con el lenguaje de ellos, y pues hay una respuesta de violencia hacia nosotros, y entonces se vuelve un ciclo de violencia. Entonces ahí, por ejemplo, creo que es muy interesante ver que estos actores que son quienes ejercen la violencia tienen también su propia significación de lo que es un acontecimiento para generar ciclos, ¿no? de violencia. Y que también pienso, por ejemplo, muy relacionado a lo que tú exponías, con el caso de estas mujeres guerrilleras, pienso mucho en Marta, perdón, Berta, no sé si es Gutiérrez, que justo era de la Liga Comunista, ajá, y que ella reconoce abiertamente, dice, yo me uní por amor, y ahí está mi agencia, ¿no? Y dices, claro, el acontecimiento es la muerte del novio, que la lleva a radicalizarse, pero ella hasta la fecha sigue diciendo, fue por amor antes que por un principio político, ¿no? Entonces, como también pensar en eso. Y esa pregunta de si la violencia es en sí misma un acontecimiento o si es una consecuencia, también cuando estaba redactando y cuando estaba haciendo todo eso, me daba vueltas y decía, híjole, sí estoy diciendo que, o sea, sí estoy diciendo lo que quiero decir, porque creo que es un problema que sí es muy importante, porque si entendemos que la violencia en sí misma es un acontecimiento, creo que no podremos pensar que toda violencia es un acontecimiento, ¿no? Por eso al final quise hacer esta distinción de una violencia que es sistemática, es decir, que hay un fenómeno, hay acciones de violencia y robo, lo que justo Michel dice, nombra como una acumulación social de la violencia. Hay muchísimas cosas violentas que están ocurriendo. Un cine que te reproduce violencia, periódicos que te hablan de violencia, etcétera, pero que no necesariamente trastocan la estructura, ¿no? Creo que ese es como el punto clave, que lleva un acontecimiento violento de tal magnitud que sí trastoca incluso esa, por así decirlo, como normatividad de la violencia que ya está establecida. Y que además tendría que solo materializarse, o sea, porque retomando la idea del amor, pues no es que el amor esté ahí flotando, o sea, la violencia tampoco está ahí flotando, o sea, hay ciertas formas de violencia, ¿no? Que tienen, que se ven representadas en el cine o en la música, igual, o sea, el amor se ve materializado en actos, en una relación, ¿o no? Bueno, no sé, o sea, pensando si la violencia, yo pensaría que la violencia no es un acontecimiento, así como Sí, no. porque entonces sería como la economía eso, ¿no? O sea, como se materializan en cositas, en actos, en relaciones, ¿no? Quizá la violencia en contra del crimen organizado sí sea posiblemente una lectura de un acontecimiento, no lo sé. Adelante. Ok, bueno, voy a tratar de ir un poco en orden. En cuanto a cómo diferenciar la violencia, que era lo que nos preguntaba David, bueno, concuerdo con Javier, me parece que, bueno, va a depender mucho de cuáles son los sujetos que están implicados en la violencia y en cómo se van ejecutando todo este tipo de actos violentos. Por ejemplo, yo no soy un experto en las tipologías acerca de la violencia, pero por dar un ejemplo, yo siempre he entendido, por ejemplo, esta situación de las desapariciones forzadas, que tienen que ver con actos violentos en los cuales se priva de la libertad a ciertos individuos, pero tiene que ver directamente con el Estado, ¿no? Aquí, por ejemplo, también nos daba cuenta acerca de las represiones, también tiene que ver directamente con el Estado. En mi caso, que bueno, fue el caso de, fueron enfrentamientos entre policías y grupos armados, individuos armados. La verdad sí me cuestionó un poco, cómo explicarla, cuál es el concepto como tal para tipificar este tipo de violencia, pero me parece que sí está diferenciado un poco de la violencia del Estado. Eso un poco, ¿no? Y bueno, en cuanto a la pregunta que me hacía Javier, creo que podría ser oportuno, porque me hablas de qué lugar puede tener el juez negro a escala nacional si estamos en un contexto, por ejemplo, que un año antes se declara la guerra contra el narco y está todo este rearme. Y bueno, un poco concatenarlo con la pregunta que me hacías también sobre cómo, qué papel juegan las escalas y el acontecimiento es tal para el quien lo investiga o si tiene que ver también con las percepciones de quien lo vive. Me parece que en ese punto es importante reiterar precisamente lo que mencionaba un poco en la charla, que
a pesar de que en el contexto, digamos, nacional, sí hay, digamos, como un ambiente en el cual se declara una guerra contra un grupo delictivo, concretamente el narcotráfico, y hay, digamos, como este aire, esta percepción de que puede escalar todo esto en violencia, inseguridad. En el estado de Aguascalientes como tal, no se percibía, no se hacía propia esta guerra contra el narco. De hecho, hasta antes del 2007, no veías convoys militares. De hecho, a partir de ese jueves hay un hecho muy particular en el cual semanas después comienzan los vehículos de policía, de grupos militares, comienzan a meterse a las universidades. Algo que chocaba bastante, ¿no? Entonces, en ese caso, y concatenándolo un poco con esto de que si es como tal para el investigador o para quien lo vive, me parece que esto, digamos, particularmente para el Estado, con sus características, digamos, hasta de ser un Estado pacífico, de hecho, si se revisan las estadísticas de enfrentamientos, antes de 2007 no se registraban muchos enfrentamientos entre policías y grupos criminales. Eh, digamos que los índices de criminalidad no eran tan altos, pero a mí sobre todo me llama mucho la atención, como lo relataba en la exposición, esta situación que viene a romper con la regularidad, con ciertos patrones y con la definición que un poco les proponía, que tiene que ver con una experiencia de sentidos. Yo por eso me centré un poco más en cómo se percibe la inseguridad en el estado de Aguascalientes. A lo mejor, posiblemente, como mencionaba Burke, los acontecimientos son la superficie del océano de la historia, ¿no? Que va a revelar eh, hechos más profundos. Pero a partir de este hecho, no, a mí me resulta muy sugerente ver cómo el aura de percepción y seguridad cambia mucho en el Estado. Entonces, para mí, digamos, el acontecimiento se lo apropian los individuos y es cuando cambian este orden, este patrón de concepciones que ellos tenían previamente. Y bueno, la última pregunta que nos hacía la compañera, yo igual concuerdo, para mí la violencia como tal no es un acontecimiento, sí, puede, ciertos sucesos constituirse como acontecimientos a partir de hechos violentos. Me parece que eso va a depender mucho, insisto, en las estructuras preexistentes, cuáles son los patrones de comportamiento que se van estableciendo en ciertos puntos de la sociedad en específico, y a lo mejor ahí es donde la violencia sí viene a irrumpir en ese orden y entonces sí se constituye como un acontecimiento, pero como tal, per se hablar de violencia como acontecimiento, yo no estaría tan seguro por ese lado. Súper, muchas gracias. Sí, creo que sobre lo que planteó David, a mí me preocupa más, digamos, en la lectura, en los modos de gestión y administración de la violencia. Me parece que hay toda una organización muy bien armada en términos narrativos para administrar las violencias. Justamente creo que lo que hacen es producir clausuras de la civil, no haya tanto efecto. Incluso creo que eso ha pasado a las formas de manifestación. O sea, también quien se manifiesta puede ser parte de esa dinámica organizada, digamos, de la forma administrativa. Es decir, no sería fiel al acontecimiento quien solicita. Por ejemplo, pasa mucho que cuando hay un acto de violencia, lo primero que se solicita es policía. Es como si lleváramos al problema la misma lógica, ¿no? O sea, tratado de pedir más gobernanza cuando quizá el acontecimiento desvelarle otras posibilidades, ¿no? A eso me refería con adecuación, no cerrar, no adecuarse, sino ver que está puesto en juego en esas expresiones, como decía Fabiola, ¿no? De materialidad, ¿no? Pues bueno, yo lo que pensaría en esas claves administrativas o de gobernanza, si usáramos en términos de Foucault y de adecuación. Por otro lado, no conozco a Mark Bloch, pero sí lo conozco, pero no conozco su obra. Pero de eso va, creo que estos eventos, ¿no? Que uno pueda irse. De repente yo soy, creo que muy conservador también, voy a ser Badiou o Aldelez y así, pero habrá que discutirlo, ¿no? Y es importante la multiplicidad porque considero que ningún acontecimiento podría hacerse sin sitio, o sea, porque o sea, que tiene, digamos, soportes, y por eso se produce, ¿no? Y es también contingente. Pienso, por ejemplo, en la revolución bolchevique, ¿no? Que es la que planteaba Badiou, o sea, que es lo que permite que ella emerja, las condiciones no solamente de contradicción, sino también los escenarios políticos, ¿no? Los grandes acontecimientos del siglo XX están marcados por esas dimensiones, la misma revolución francesa, o la lectura que hacemos de la revolución francesa también en América Latina. Sería interesante para pensar esa posibilidad. Yo creo que
no sé, a ver si no digo una barbaridad, pero creo que estas aproximaciones son como nuestras máquinas de lectura, un poco. A mí me gusta pensar esa metáfora por la cual trabajamos un proceso, ¿no? Y nos permite leer el acontecimiento desde diferentes perspectivas, ¿no? No creo que una sea mejor que la otra, sino más bien hay tensiones, a veces algunas materiales que no se pueden resolver, ¿no? Yo pensaría como en esas claves. Sobre la multiplicidad y la cuestión del fenómeno nacional, me parece que es importante. Por ejemplo, yo elijo la liga en ese momento cuando la empecé a estudiar, porque me llamaba la atención lo que pasaba en muchas latitudes, que no era lo mismo la guerrilla en el norte, que está influenciada por el rock y cerca de Tijuana, y las implicaciones que tiene eso a nivel de la fiesta y de cosas que ocurren allá, a lo que ocurre en Oaxaca, por ejemplo. Y de hecho, la estrategia de coerción del Estado tampoco es la misma, ¿no? En la tesis me acuerdo que hacía un cuadro donde explicaba la narrativa del Estado en los documentos de la AGN, donde aludían que los guerrilleros eran guerrilleros porque vestían guaraches. Entonces esa frasecita me permitió como dar un periplo por todas las formas narrativas que se producían en guerrilleros de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Que era muy diferente a la forma en que se expresaban de los enfermos como, sí, como gente enferma, ¿no? Y ellos toman el nombre del que por ese nombre los identificaba la sociedad, y entonces pues deciden oponerse al Estado usando el nombre que la misma sociedad les había dado, colocándose en otra posición sin llamarse como ley. Creo que eso es importante y evidentemente tiene efectos históricos. Cuando me refiero a la cuestión de represión, que comúnmente se asocia muy freudianamente al psiquismo, esa represión es política. Entonces hay sucesos traumáticos que en última instancia pasan por esa represión y que hacen también que funcione muy bien el armado político. Creo que lo pensaría en esa clave. Y por último, la pregunta de Merari. Yo también considero que no sería la violencia un acontecimiento, sino que habría que pensar en lo que le ocurre a los efectos materiales o los intercambios. Creo que hay dos casos como importantes. Primero, la idea del excedente de la crueldad. O sea, ¿qué pasa con eso que excede? Ya no solamente es algo de la violencia, ¿no? O sea, yo lo pienso, por ejemplo, en qué implica cortar el dedo, por decirlo así, o sea, cortar el dedo para poner el dedo. Y como el dedo ya que está muerto sigue siendo simbólico porque sigue produciendo movimientos a nivel narrativo, ¿no? Entonces yo lo pensaría en ese primer lugar, pero también creo que es una forma de regular o administrar incluso la crueldad, ¿no? Porque sigo mucho la idea de Viviorgens, es una de las formas de regulación que ocurren, pero hay dos casos muy particulares, ¿no? Por ejemplo, Donatella Pichechare en Tortura habla de cómo podrían funcionar estas formas de narrar la violencia con estos usos que hacemos, ¿cómo se llaman las palabras que usamos para que no se oiga tan feo? ¿Metáfora? Eufemismos, sí, justo. Con eufemismos para poder seguir perpetuando la represión de la misma violencia. Es decir, introducir formas de narrar la violencia de un modo que sea menos espectacular, menos problemática y poder administrarla mejor. Y desde luego también pienso en la propuesta que tiene Butler en Marcos de Guerra, ¿no? Porque ahí la cosa es la espectacularidad. Cuando habla de la violencia hacia los militares, bueno, de los militares hacia los presos en Guantánamo, o sea, el hecho, ella habla un poco, si no mal recuerdo, del hecho de poner pues en una posición, se llama peral, como hay una forma elegante de decir, de perrito, como que se coloquialmente, a los cuerpos y marcar allí el excedente espectacular de la violencia que tiene toda una organización de los sistemas de creencias y en consecuencia va a producir un efecto mucho más incisivo en la lectura. Parece que al final se trata también de cómo se utilizan esos efectos en relación con el tiempo y con el espacio, ¿no? O sea, con las formas de nombrarlo y de adecuarlo también. Y creo que son los efectos materiales que habrá que pensar. Que al final el tiempo y el espacio también tienen que ver con nuestros propios inventos para pensar lo que acontece. Yo diría eso hasta acá. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Acabamos en tiempo.